Hola, chicos y chicas. Bienvenidos al podcast Crazy Stories in Spanish. And in this podcast, different topic to practice Spanish, especially crazy stories, Spanish listening. So, in Spanish, tenemos que hablar aquí solo en español. Solo en español tenemos que hablar. Y por eso, en el episodio de hoy hablaremos de los mitos y leyendas del folclore mexicano. Sí, este interesante país, interesante cultura. ¿Recuerdan en episodios anteriores? Hablamos de La Llorona. La Llorona es parte del folclore de Latinoamérica, en especial México. Y ella estará también en el episodio de hoy. Este fue el episodio número 20, el de La Llorona. Y hoy es en general los mitos y leyendas de México. Y el número 1 de nuestra lista es La Llorona, porque es una leyenda muy conocida. Una mujer que se le escucha gritar: ¡ay, mis hijos!, con una voz triste y desgarradora. Esta mujer, despechada por la falta de amor del padre de sus hijos, los ahogó en el río y después se suicidó al no soportar la culpa de haber cometido el crimen. Desde entonces se le escucha por las noches gritar ese lamento. ¡Wow! Esta historia tiene varias variantes, sí, pero es muy conocida, Si ustedes quieren saber más sobre La Llorona, escuchen el episodio número 20 de este podcast Crazy Stories, porque allí hablé de La Llorona. Y ahora le toca el turno al mito número 2, el conejo de la luna. Este mito mexicano se les cuenta a los niños para explicar las manchas que se ven en la luna. El dios Quetzalcóatl bajó un día a dar un paseo largo por la tierra. Al caer la noche se encontraba cansado y hambriento, sin saber qué comer, cuando pasó enfrente de él un conejo que le ofreció de su comida, a lo que el dios se negó, pues no era algo que acostumbraba a comer. Interesante este mito mexicano. El conejo se ofreció en sacrificio para ser comido y el dios, en agradecimiento, le prometió que de entonces en adelante sería recordado. Lo tomó y lo elevó hasta la luna para estampar ahí su figura, diciéndole: en homenaje a tu nobleza, para que seas recordado por todos. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? También se habla de Quetzalcóatl. Sí, este dios era muy bondadoso y envidiado por su hermano, quien adoraba la guerra y la violencia, por lo que inventó una historia sobre Quetzalcóatl para humillarlo frente al resto de los dioses. Pues Quetzalcóatl, que en maya significa serpiente emplumada, avergonzado por la humillación, decide quemarse a sí mismo para desaparecer. Sin embargo, lo que en realidad este dios había hecho era un plan para poder bajar a los infiernos, donde robó una astilla de los primeros humanos y, combinada con su sangre, crear una nueva raza de humanos en la tierra. ¡Wow! Por esta razón, gracias a este mito mexicano, Quetzalcóatl llegó a ser el dios más venerado y respetado por la cultura maya. Qué interesante, ¿no? Deberían leer más sobre este dios. Es muy interesante, chicos y chicas, en la cultura mexicana, estos mitos. Y el próximo de nuestra lista es uno que es muy famoso también, el chupacabras. El chupacabras es uno de los mitos que yo vengo escuchando desde mi niñez. Sí, es un mito mexicano contemporáneo que se remonta apenas al año 1995 y que se basa en una leyenda urbana de Puerto Rico. A lo largo del país se comenzaron a rumorear apariciones de un animal extraño que atacaba principalmente a cabras, chupándoles la sangre. Aunque nunca se logró obtener una sola evidencia en video o fotografía de tal animal, la gente aseguraba haberlo visto. Sí, el chupacabra no solo es popular en México, también en Dominicana, en Puerto Rico, en diferentes países de América del Sur y América Central. Sí, es una leyenda y un mito súper interesante, y hay algunas películas sobre el chupacabra, deberían verlas. El próximo de nuestra lista es el charro negro. Una muchacha de nombre Adela,
que era muy asediada por los hombres y que gustaba de solo jugar con ellos, al ir caminando hacia una cita amorosa, encontró a un hombre muy bonito, vestido con un traje de charro de color negro y montado en un caballo que la invitó a subir. Ella, sin pensarlo, dijo que sí. Al cabalgar se vieron envueltos en llamas y entre los gritos desesperados de Adela desaparecieron. Cuenta la gente que este charro negro era el mismísimo diablo, haciendo a Adela pagar por su soberbia. ¡Wow! Qué interesante esta leyenda, ¿no? Y el Callejón del Beso. Este es un mito originario de Guanajuato, México. Se dice que un enamorado compró la casa enfrente de su amada para poder verla y estar con ella ante la prohibición de su padre. De no verlo, al asomarse al balcón, las casas estaban tan cerca que no necesitaban mucho para acercarse y darse un beso. El padre de ella, al descubrir esto, la mató, clavándole una daga, y el enamorado se quedó cerca de ella hasta que finalmente murió. Uf, interesante. Pueden visitar este lugar en Guanajuato, el Callejón del Beso. Sí, muy interesante, chicos y chicas. El próximo es chaneques o alutzes, que son pequeños seres que habitan en la región de Veracruz, Yucatán y Chiapas. Son parecidos a los duendes, pero aún más pequeños, pues no tienen más de 1 metro de altura y se dedican a cuidar a los sembradíos de sus dueños y hacer maldades a la gente para obtener comida y agua a cambio de dejarlos en paz. Esta es como una versión de Leprechaun de Irlanda. Interesante, ¿no? Pues dicen que hay temporadas donde se les puede ver muy a menudo y otras donde ni siquiera nadie puede encontrarlos. También se habla de otro mito muy interesante, la diosa de la luna, que en el sur de México se cuenta que Ixchel era una joven muy bella pretendida por 2 hombres que deciden luchar por ella a muerte. Sin embargo, atacando a traición, matan al hombre que ella amaba y ella se suicidó para estar con él. Ascendieron juntos al cielo para convertirse en el dios del sol y la diosa de la luna. ¡Wow! Interesante esta leyenda mexicana, ¿no? ¿Ustedes habían escuchado de esto, chicos y chicas? Escríbanme, es interesante. Todos estos oyentes de México o personas que escuchan este podcast y han visitado México, déjenme saber en los comentarios. Sí, ¿qué creen ustedes? El hombre sobre las vías es otro mito o una leyenda mexicana con origen en Durango. Se dice que hace varias décadas, a mediados del siglo XX, un trabajador de la línea de ferrocarril se emborrachó y se quedó dormido sobre la vía del tren. Cuando la primera locomotora pasó, le cortó la cabeza con las ruedas. ¡Wow! La leyenda dice que por las noches es posible ver su fantasma a lo largo del trayecto de esa vía ferrocarril. La figura de un hombre llevando su cabeza bajo el brazo. Esto parece como el jinete sin cabeza, esa famosa leyenda que ustedes saben, ¿sí? Y nahuales se les conoce con ese nombre a los seres humanos que, según la leyenda, tienen la capacidad de convertirse en animales para cumplir alguna misión. Es un mito mexicano muy entendido por todo el país y se cree que los tecolotes, las águilas, jaguares y coyotes son animales que utilizan estas personas para hacerse presentes como animales. ¡Wow! Es interesante, ¿no? Si ustedes ven un águila, un jaguar o un coyote en México, creo que deberían prestar atención porque podrían ser los nahuales. Y también está el Casino del Diablo, pues en la ciudad de Hermosillo hay un casino en ruinas en una zona relativamente aislada. Se cuenta que hace muchos años una joven desobedeció a sus padres para salir una noche de fiesta con sus amigas, escapándose de su casa por la ventana. Una vez se reunieron todas, fueron al casino, donde se ofrecía música para bailar y bebidas. En ese lugar, la joven conoció a un apuesto chico que la invitó a bailar.
y tras varios minutos pasándolo bien se dio cuenta que en la parte del joven en el que deberían estar sus zapatos se podía ver una pata de gallo y otra pata de cabra. ¡Wow! En ese momento, en ese lugar, todo se llenó de azufre, de olor a azufre, y el casino empezó a arder rápidamente. Es muy interesante, muy interesante. Para mí siempre la cultura mexicana ha sido muy interesante, tiene muchos mitos y yo solo hablé de algunos de ellos hoy, porque son muchos, muchos y muchos. Podemos hacer una segunda parte en otro episodio, porque aquí hay mucho que hablar. Pero hoy hablamos del hombre de las vías, nahuales, el casino del diablo, la diosa de la luna, chaneques. También hablamos del callejón del beso, el charro negro, el chupacabras, el dios Quetzalcóatl, la llorona, el conejo de la luna. Sí, todos estos mitos que ustedes han escuchado son de la cultura mexicana, estos mitos y leyendas famosos. Y hay que hablar de ellos porque casi estamos en el Día de los Muertos. Haremos un episodio sobre este día también. Y este es el episodio de hoy, chicos y chicas. Espero que les haya gustado los mitos y leyendas de México para practicar el español con un poco de listening, escucha. Recuerden apoyar mi podcast si ustedes quieren en PayPal, en Buy Me a Coffee. You can support me there. You can donate something to my podcast, to all my podcasts, and I will be very grateful. So, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vista. Hasta luego. Chao. Y recuerden, cuando vayan a México, recuerden que por allá está La Llorona. ¡Ay, mis hijos! O también el chupacabra. Y muchos mitos más.